Tres temas importantes: matrimonio igualitario, posible eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y posible eliminación de sueldos vitalicios de autoridades del Estado. ¿Qué implica la decisión de la Corte Constitucional alrededor del matrimonio igualitario? ¿Esta decisión puede ser revisada? ¿Esta decisión puede ser derogada? Yo creo que esta decisión ha generado una complejidad jurídica y política que debe explicarse y contextualizarse para ser entendida. Quisiera empezar por el argumento del magistrado ponente Ramiro Ávila Santamaría. ¿Qué dice Ramiro respecto del procedimiento que adopta la Corte? Dice, la Constitución es una de las fuentes del derecho. Ahí están los derechos constitucionales establecidos como expresión de la voluntad del pueblo. La expresión libre y mayoritaria del pueblo logra que esos derechos se configuren en esa Constitución. Pero esa no es la única fuente de los derechos fundamentales. La otra es las normas de jus cogens, es decir, las normas de derecho público internacional que pueden crear derechos para las personas. Y la otra son las normas establecidas en el derecho internacional por los pactos firmados, los tratados internacionales, las convenciones internacionales sobre derechos humanos. Esas son las tres fuentes, dice Ramiro Ávila. Entonces, acogiendo la normativa internacional, que por mandato de la propia Constitución es fuente del derecho, y acogiendo la norma que dice que siempre que el derecho declarado en las normas internacionales proteja más o de mejor manera a los ciudadanos, se incorporarán al ordenamiento jurídico nacional esos derechos y esas declaraciones, toma una opinión consultiva y dice, con base en esta opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, amplío el derecho al matrimonio, no solamente a las personas de distinto sexo, sino a las personas del mismo sexo. Hasta ahí el argumento parece sólido, absolutamente intocable, y por lo tanto la validez de la decisión de la Corte no podría ser refutada. Pero hay un pequeño detalle que complica las cosas, y es que nuestra Constitución no se refiere a la jurisprudencia o a las opiniones consultivas como fuente del derecho, se refiere a los pactos internacionales que son suscritos por el Estado en ejercicio de su soberanía. Todos los miembros de la comunidad internacional que suscriben el pacto expresan libremente su voluntad y además hay un proceso de ratificación interno, usualmente a cargo de la Asamblea, y además un proceso de control constitucional a cargo de la Corte Constitucional. Por eso los tratados internacionales nos vinculan y nos obligan, porque es la expresión soberana del poder instituido de los estados el que se compromete. Pero este no es el caso de la opinión consultiva número 24. Yo estoy absolutamente a favor del matrimonio igualitario, pero eso no significa que se pueda lograr esta gran conquista social y de derecho de cualquier manera. Pero, Rommel, a nivel internacional, los mismos organismos internacionales han aplaudido y han avalado la decisión de la Corte Constitucional. Es decir, hacen ellos también una interpretación de la norma consultiva 24. Sí, mira, la opinión consultiva 24 fue emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los organismos internacionales que se han pronunciado a favor de su adopción por parte de la Corte Constitucional Ecuatoriana son precisamente la Comisión y la Corte Interamericana, es decir, quienes produjeron la decisión se felicitan o felicitan a la Corte de que se haya adoptado esa decisión. Déjame explicarte cuál es el sentido de la ley y del derecho. La pregunta es, ¿por qué yo obedezco el derecho? Obedezco el derecho porque el derecho es la expresión de la voluntad mayoritaria de las personas, que a través de mis representantes en la Asamblea se convierte en leyes de la República o en Constitución. Respeto y obedezco el derecho porque es la expresión de mi propia voluntad. Me someto al derecho porque es la expresión de mi propia voluntad. Lo mismo pasa con los tratados internacionales. Las instituciones del Estado que están habilitadas por la Constitución que los ciudadanos hemos aprobado tienen la posibilidad de comprometerse internacionalmente para establecer derechos y obligaciones en materia de derechos humanos y en muchas otras materias. Esas son las formas en que se crea el derecho. Esta forma es inusual, porque hay una opinión consultiva de unos magistrados muy valiosos, inteligentes de ellos,
y esa opinión consultiva es ratificada por un número de magistrados también inteligentes y valiosos aquí en la Corte Constitucional, pero carece de esa legitimidad democrática que asiste a los tratados internacionales y también a las leyes y a la propia Constitución. Esto abre una puerta que debe ser advertida, jurídicamente debe ser advertido. Mañana, otra corte o la misma corte, con una mayoría distinta, puede invocar normas de ius cogens, opiniones consultivas, documentos secundarios en materia de derechos humanos para hacer ampliaciones de otros derechos o para hacer interpretaciones restrictivas de derechos ya existentes. Eso puede ser peligroso, sí, que usen el mismo mecanismo que hoy nos favorece, y digo nos favorece porque yo creo en el matrimonio igualitario, nos favorece para alcanzar esta conquista, para en otras ocasiones revertir esa u otras conquistas o restringir derechos. Esa es una puerta peligrosa que se ha abierto. Y por otra parte, mira, ser juez constitucional implica hacer una valoración no solamente del derecho en cuestión, voy a ampliarlo, voy a restringirlo, voy a aplicarlo, sino implica valorar políticamente con miras a la consolidación del Estado de Derecho, con miras a la consolidación de la convivencia pacífica, si la decisión que tomo realmente adelanta el derecho de una manera sólida o creo una conmoción social que lo que puede crear después es que el derecho se revierta con mucha fuerza. Ahora mismo, acabo de oír en tu noticiero, pues organizaciones religiosas protestando de una manera irrazonable contra este avance conseguido. Pero esa es una protesta, una conmoción social que hay que tomar en cuenta. También ha habido sugerencias muy fuertes de juristas de literalmente eliminar esta corte. Y uno de los pedidos de los manifestantes es destitución de los magistrados de la Corte Constitucional. Entonces, el jurista que ejerce de juez constitucional debe pesar no solamente el avance que se hace en lo material, sino el procedimiento que se usa para que ese derecho se consolide en la vida de los pueblos. El derecho y los derechos humanos avanzan y retroceden permanentemente. Mientras más cercano es a la convivencia social, mientras más arraigado está en la convivencia social el reconocimiento de derecho, más posibilidades tiene de realmente ser reconocido y avanzar. Pongamos por caso los derechos políticos de las mujeres. Había socialmente la necesidad de empujar ese cambio social para que los derechos políticos de las mujeres se aceptaran en la práctica, se incorporaran al ordenamiento jurídico. Una vez aceptados e incorporados, es muy difícil que se restringe esos derechos. Es muy difícil que haya un retroceso. Pero en este caso podría pasar lastimosamente, y digo lastimosamente, que por haber equivocado, o no sé si equivocado, por haber tomado un camino que tiene estas debilidades, el derecho pueda finalmente no consolidarse. Ha pasado ya en otros casos en nuestro propio país. Sin duda alguna es una advertencia de este intríngulis legal que existe ahora una vez que la Corte Constitucional ha decidido en una decisión favorable hacia el matrimonio igualitario, y habrá que ver qué termina sucediendo una vez que la misma Constitución plantea en el artículo 440 que no podrán ser revertidas o revisadas las decisiones de la Corte Constitucional. Entra, digamos, un debate, un análisis sobre esta decisión en particular en torno al matrimonio igualitario. Como tú bien planteas, existen algunas organizaciones religiosas, en este caso, que se oponen, pero también hay otras organizaciones políticas que avalan y aplauden esta decisión de la Corte Constitucional. Un tema que hay que seguirlo tratando y hay que ir viendo cómo socialmente y políticamente se lo aborda. Mira, yo aplaudo la ampliación de la libertad de las personas para elegir sus propias parejas y casarse con ellas, sin importar el sexo. Eso lo aplaudo, sin duda alguna. Coincido plenamente. Pero el mecanismo utilizado ha creado unas tensiones jurídicas, políticas e institucionales de grandísima envergadura. Mira, el hecho de que se piense, espuriamente tal vez, que la única forma de anular este avance jurídico es eliminar la Corte y restituir la Corte anterior, ya crea un problema político e institucional que escapa a los mismos espacios de discusión del matrimonio igualitario. A eso me refería con que un juez constitucional tiene que valorar adecuadamente las consecuencias de una decisión jurídica con perspectiva política de Estado.
no política partidista, de política de Estado. Sin duda alguna, me imagino que hicieron ese análisis y tomaron la decisión. Pasando a otro punto también importante de esta entrevista, es la posible eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Muchos actores políticos, colectivos u organizaciones sociales promueven la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana a través de una consulta popular. Han solicitado al Consejo Nacional Electoral los diferentes documentos para iniciar la recolección de firmas para una consulta popular, promover una consulta popular para que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Es posible esto a través de una consulta popular? Desde mi perspectiva, por tratarse de estructura del Estado y porque hay muchos derechos implicados en relación a la existencia de esta quinta función del Estado, no sería posible con una mera consulta. Esa es mi perspectiva como jurista. ¿Por qué? Porque cuando se toca estructura del Estado y derechos fundamentales asociados a la existencia de esa estructura, una función del Estado, derechos de participación concretamente, la única posibilidad que cabe es la Asamblea Constituyente. Por una razón. Mira, los derechos son la razón de ser del Estado. El Estado existe, se justifica solo en la medida en que se despliega para lograr aplicar los derechos reconocidos en la Constitución. Si por cambiar la estructura del Estado se afectan los derechos de participación o estos desaparecen o cambian de contenido o alcance, entonces necesariamente hay que volverse a plantear una Constitución, porque el Estado no puede existir sin su razón de existir, es decir, sin sus derechos. Desde mi perspectiva, la única vía jurídica constitucional posible para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y los derechos que están adosados, adheridos a esa función del Estado, es la constituyente. Hay juristas que opinan, más bien con inclinaciones políticas, que podría ser viable a través de una consulta. Aún en ese caso, el proceso de consulta es muy largo y lo que se teme son las actuaciones del Consejo actual respecto de las decisiones del Consejo Transitorio, que entiendo están viciadas de muchísimas ilegalidades que podrían causar nulidad. Para empezar, el mandato del Consejo Transitorio fue transgredido, es decir, había un mandato específico y los miembros del Consejo Transitorio hicieron mucho más de lo que ese mandato les atribuía por consulta popular. Es decir, se abrogaron funciones, se extralimitaron. Y por otro lado, había un plazo establecido por consulta popular que era de 180 días y se quedaron casi más del doble, ¿no? Entonces uno dice, ahí todo lo actuado por fuera del plazo y por fuera del mandato no puede ser legitimado, es irracional legitimarlo. Ahí entra otro problema jurídico y político tremendo, porque digamos que se dé paso a la consulta popular para eliminar o restringir las responsabilidades de los consejeros de participación ciudadana, pero para que se dé viabilidad a esa consulta, la Corte Constitucional debe pronunciarse sobre el contenido de las preguntas. Esta Corte Constitucional que hoy está en entredicho, esta Corte Constitucional que no solo por la decisión de del tema del matrimonio igualitario, sino por la misma conformación en su momento que fue nombrada por el Consejo Transitorio y que termina de donde sale, empieza, se junta y termina siendo un nudo crítico tremendo para este gobierno en tema de legalidad y de procedimiento que asumió en su momento la Corte Transitoria, el Consejo Transitorio. O sea, están en un tremendo lío político. Porque si se da paso, digamos, o viabilidad para que se destituya a la Corte Constitucional actual por haber aprobado el matrimonio igualitario, ¿qué va a terminar pasando al final del día? Mira, hay otro elemento que añadir a esta confusión y a esta lucha, y es que la Corte Constitucional aprobó una decisión por la cual el actual Consejo en funciones, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, supuestamente no podría revisar las decisiones del Consejo Transitorio, como un mecanismo para blindar su propio nombramiento y todos los nombramientos o encargos que se han hecho durante este periodo. Pero eso es irracional, y te lo voy a decir con un ejemplo de derechos humanos.
En Argentina, o en Chile, o en Guatemala, o en Uruguay, se establecieron leyes de punto final, es decir, todas las violaciones de derechos humanos que realizamos tienen que ser olvidadas y perdonadas. Ponemos sobre ellas una placa legal y esa placa legal no puede ser tocada, no puede ser movida por los que vengan. Pues, poco tiempo pasó para darnos todos cuenta que eso era arbitrario, irracional y antidemocrático. En este caso, si hay violaciones flagrantes contra la Constitución, si hay extralimitación de funciones, si se ha superado el tiempo del mandato o el contenido material del mandato por el Consejo Transitorio, lo razonable es que el Consejo de Participación Ciudadana revise esas decisiones. Y posiblemente una de las primeras que revise será la de la Corte Constitucional. Pero si la Corte Constitucional, si el Consejo dice que esta Corte ha sido mal nombrada, entonces la Corte Constitucional ya no es esta la Corte calificada para pronunciarse sobre cualquier consulta que puedan hacerle para disolver el Consejo de Participación Ciudadana y Control. O sea, es como si tuviéramos dos francotiradores armados, cada uno apuntando a la cabeza del otro y ambos con temor de tirar del gatillo, pero sin embargo muy tentados a hacerlo. Sin duda alguna que este escenario político nos deja en esta incertidumbre y nos va llevando de tumbo en tumbo a un abismo tremendo que en algún momento habrá que tomar una decisión política y apegada de alguna forma a derecho. Hay otro tema que hoy también se está ventilando en el Consejo Nacional Electoral, que es la posibilidad de solicitar que se elimine los sueldos vitalicios para exfuncionarios del Estado, específicamente expresidentes y ex vicepresidentes. En este caso se ha cumplido, o más bien dicho, el Consejo Nacional Electoral deberá revisar que se haya cumplido con lo que procedimentalmente debía cumplir este grupo denominado el Quinto Poder. ¿Es viable la posibilidad de la eliminación de estos sueldos vitalicios para expresidentes y ex vicepresidentes? Sí, por vía de la consulta popular o por reforma legal, sí. Ahora, siempre yo digo, hay que serenar la cabeza y mirar en perspectiva lo que estamos proponiendo. Cuando se garantiza un sueldo vitalicio para alguien que ha sido presidente o que ha sido vicepresidente de la República, lo que se está haciendo es dotándole de una cobertura de dignidad a perpetuidad. De dignidad en el sentido de que tenga los recursos para sostenerse porque fue representante del Estado. Él fue representante del Estado no por su voluntad, sino por la voluntad de la mayoría de ecuatorianos. Entonces, cuando se cuida la dignidad de los exgobernantes dándoles un salario que les permita vivir con dignidad el resto de la vida, en realidad se cuida la dignidad de los que votaron por ellos. Desde esa perspectiva, pues, la ley puede cambiar. En un arranque de ira o de indignación, podemos, los ciudadanos mayoritariamente, modificar la ley a través de la consulta o a través de reforma en la Asamblea. Pero me parece que transgrediríamos nuestro propio sentido de dignidad. A veces aquí nos quejamos porque hay un edificio grande que se construyó, demasiados recursos. Pero cuando vamos a otros países nos maravillamos de los hermosos edificios que se han construido, edificios históricos, plazas, torres, puentes, arcos, parques incluso, y nos gustaría tenerlos en el Ecuador, pero cuando los tenemos en el Ecuador siempre nos asustamos del precio que cuesta. Pongo este símil para decir, hay cosas que vale la pena pagar, No creo que sea buena idea que cualquier presidente o vicepresidente, sin importar su tendencia política, de derecha, de izquierda, tenga que sufrir pobreza después de haber ejercido el mandato. Miremos a los países que consideramos desarrollados. Europa, por ejemplo. ¿Cómo trata a sus exmandatarios? A mí me parece que el trato es más que digno y, por supuesto, rebasa en mucho lo que nosotros asignamos a los que han sido exmandatarios en el Ecuador. Sin embargo, creo que es un debate, dada la coyuntura, dada la efervescencia de la política que se ha dado desde hace 2 años en el que el presidente Lenín Moreno asumió el mandato y posterior la ruptura frontal políticamente con el ex presidente Rafael Correa. Considero, y esta es una visión muy particular, no es una posición de Radio La Calle, sino es una posición mía, como Edison Pérez, que el debate es pertinente en tanto y en cuanto
expresidentes o ex vicepresidentes que no terminaron su mandato conforme determina la ley o que no han sido electos por el pueblo, sino que han sido designados por alguna coyuntura en específico, no deberían tener este sueldo vitalicio. Es más, yo consideraría que hasta se podría revisar la temporalidad de este sueldo vitalicio que los expresidentes y exvicepresidentes hoy están o tienen hoy esa prebenda. Considero que es una discusión válida dada el momento en el que de alguna forma se vive, porque el actor político que asume una posición política en su momento sabe a qué se mete. Uh-huh. Y por elección popular puede ser beneficiado o no. Uh-huh. Y en ese sentido también considero que la temporalidad no debería ser desde una posición particular vitalicia, y mucho menos que algún presidente o ex vicepresidente que no haya sido electo por la ciudadanía y que no haya terminado un mandato reciba esta dádiva de alguna forma. A mí me parece que es una posición válida, pero yo creo que en materia de derechos constitucionales, en materia de instituciones tan importantes como la Corte o el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y en temas tan simbólicos como esto de mantener la dignidad de los exmandatarios, lo importante, lo necesario es enfriar la cabeza y el corazón. Lastimosamente, vivimos tiempos donde la política se hace a punta de pasión y de odio. Y esos no son buenas formas de darle estabilidad ni racionalidad a la política, y son buenas formas, en cambio, de destruir la convivencia civilizada y el Estado de Derecho. Todo está en juego, porque nada está fijo. Es cuestión de tener 5 minutos del poder y arrasarlo con todo. Eso crea una enorme incertidumbre, incluso para aquellos que defienden tanto las inversiones extranjeras y no sé qué. O sea, es que nadie va a invertir en un país donde todo puede cambiar de un día para otro. Sin duda alguna hay que serenarse, es necesario abrir el debate y que los argumentos estén acorde justamente al debate político que se requiere, que no sea una cuestión pasional, sino una cuestión mucho más razonada y argumentativa que tenga los elementos necesarios para que se pueda aplicar o no y que la ciudadanía al final del día termine pronunciándose. Gracias, querido Rommel, por estar aquí en este espacio de Transeúntes Informados por www.radiolacalle.com. Temas importantísimos que seguramente los seguiremos tratando, los seguiremos ampliando conforme se vayan presentando las diferentes posiciones y se vayan asumiendo las diferentes resoluciones en torno a estos hechos. Gracias por estar aquí y te esperamos tener en algún otro momento. Con gusto.